Biblia y tratar de ver al mismo Jesús, pero muchas veces podemos confundirnos, pueden haber muchas otras cosas, hermanos, en nuestro corazón o nuestra mente que nos hagan perder de vista el verdadero enfoque de acercarnos a la Biblia y conocer a Jesús y transformar al Jesús de la Biblia en un Jesús que solamente tiene que ver conmigo mismo, con el satisfacer mis necesidades o, en pocas palabras, verlos con mis propios lentes. Me ha tocado estar trabajando cuando hay campañas misioneras en lo de los lentes. Me tocó estar en San Carlos, con la primera vez que vinieron los americanos, y esta vez también en los planes me tocó estar con algunas personas. Esta vez me tocó estar solo. Bueno, me estuvo ayudando una hermana y luego me estuvo ayudando Yasmín. Y es bien bonito ver cuando llegan las personas y hay personas que piensan que ven bien. Y a veces se sentaban en la silla y, no, pues yo veo bien, no, es que mi mamá dice que pases la prueba, ¿no? Yo, bueno, vamos a hacerte la prueba nada más para ver si estás bien o no, ¿no? Y mira para allá, le decía, ¿no? ¿Y cómo ves? No, pues veo bien. ¿Ves esta letra? Sí. ¿Y esta? No, las letras más chiquitas, no, pues se las veo un poco borrosas. Ok, te vamos a probar las graduaciones. Y cuando comenzaba a probar las graduaciones, no, igual. Pero cuando llegaba a una graduación que ver bien, se les iluminaba el rostro y una sonrisa así como, ¡ah! Veo clarito, decía. A ver esta otra, ¡ah! Veo mejor, decían, ¿no? Y los niños también, ¿no? A ver con esa otra, ¡ah! Veo más grande, y agarraban así el librito, ¿no? Y se lo ponían más cerca porque se daban cuenta que no veían bien antes y que ahora con la grabación pues ya ven un poco mejor, ¿no? Y era bien interesante ver eso y dije, cuando me toque dar un estudio voy a hablar de eso. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta muy recurrente y es una pregunta bien importante, hermanos, para nosotros y para las personas que nos rodean, para nuestra familia, porque la respuesta a esta pregunta va a influir de manera bien grande en cómo nosotros vivimos la vida y va a influir en nuestra salvación. ¿Quién es Jesús? Podemos recordar a los dos ladrones que estaban colgados a un lado de Jesús. Uno de ellos creía que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue lo que lo movió a decir esto? El que él creía que Jesús era quien decía ser. Y eso lo movió movió su fe, despertó su fe y lo hizo decir esto. Sin embargo, ¿qué pasó con el otro ladrón? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerda? Si eres Jesús, ¿por qué no te bajas y por qué nos salvas a nosotros? Así es, él no creyó. Él no creía quien Jesús decía que era. Y ese es el problema, hermanos. Muchas personas saben que Jesús existió. Muchas personas dicen creer en Jesús, pero la diferencia está en si creen en el Jesús de la Biblia o creen en Jesús, o sea, en el Jesús que ellos mismos se forman de la información que han leído, de lo que han leído de la Biblia y lo que les han contado y lo que les han enseñado a lo mejor en otras religiones o en su casa. Y cuando nos enfrentamos a esta pregunta de quién es Jesús, no solamente tenemos que decir yo creo en Jesús o sé quién es Jesús, sino tenemos que preguntarnos, ¿yo creo en el Jesús de la Biblia? Imaginemos que la Biblia fuera un retrato de Jesús, que cada versículo, que cada pasaje, que cada libro de la Biblia, que cada capítulo fuera un trazo de una imagen de Jesús. ¿Nosotros conocemos esta imagen completa o solamente conocemos ciertas porciones que nos dan la imagen que nosotros queremos tener de Jesús? Solamente a lo mejor las partes bonitas o solamente las partes que me convienen. Solamente creo en un Jesús que se preocupa por mis necesidades, pero no creo en un Jesús que me pide compromiso, o que me pide entrega, o que me pide sacrificio. Y tiene que ver esto, hermano. Creemos en Jesús, quien Él dice que es, todo lo que Él dice que es, o solamente una parte. Como le decía, estas fechas se prestan para hablar de Jesús con nuestros amigos, con nuestra familia y poder abordar este tema. ¿Quién es Jesús? Y aquí está esta pregunta que se hacían las personas cuando vieron a Jesús entrar. En el versículo 10 y 11 dice así: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y aquí la gente, es curioso, ¿no? Porque la gente primero adorando y vemos diciéndole y dándole hosanas y dándole títulos que lo reconocían como el Mesías. Sin embargo, cuando les preguntan quién es este Jesús, ellos decían, es Jesús, el profeta.
¿Qué contesta usted, hermano, cuando la gente le pregunta quién es Jesús? O cuando usted tiene que abordar este tema. ¿Cuáles son los temas que usted expresa? ¿O cuáles son las palabras que usted que usamos para describir a Jesús? Y este va a ser el tema, y así le titulé al estudio. ¿Quién es Jesús? Vamos a estar meditando en estos pasajes, y quiero que usted se pueda contestar las preguntas. ¿Quién es Jesús para nosotros? Pero más importante, ¿quién es Jesús para usted? Ahí en los primeros 3 versículos, quiero que me acompañen ahí con su vista. Los primeros 3 versículos de Mateo 21 dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien les dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Yo puse como subtítulo: del animato al reconocimiento. ¿Se acuerda usted la vez que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué contestaron sus discípulos? Unos Elías, unos Juan el Bautista, y la gente en verdad no conocía quién era Jesús. ¿Y qué responde Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ninguna persona, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y en ese momento las palabras que Pedro habló fueron palabras que Dios lo movió a hablar. Y por eso Jesús le dice bienaventurado. Y después Jesús le dice algo interesante a sus discípulos. Dice que les encargó que a nadie le dijeran que él era el Cristo. Y parece curioso, ¿no? Cómo Jesús en muchos momentos trató como de permanecer en un bajo perfil. Y él decía a las personas: no digas lo que viste, no digas lo que hice, no les digas quién soy. Sin embargo, en esta parte, hermanos, que es la última semana de Jesús, este es el primer día de la última semana de vida de Jesús. Él se dirige a Jerusalén, y antes de entrar a Jerusalén, él comienza a preparar todo un escenario. Entonces él le dice a 2 de sus discípulos: ve a la ciudad que está enfrente, y vas a encontrar un asna y un pollino, y desátenlos y tráigamelos. Y si alguien les preguntara por qué se los llevan, díganle: el maestro los necesita. Y vemos aquí cómo Jesús comienza a preparar algo, y cómo Jesús de alguna manera da a entender que ya es el tiempo. Ya es el tiempo ya no de permanecer en un bajo perfil, es el tiempo de que las personas conozcan quién es Él en realidad. Y hermanos, para Jesús es importante que las personas conozcan quién es Él. Así que nosotros aprovechemos estas fechas para que las personas conozcan quién es Jesús en realidad. Y aquí en los últimos pasajes que leíamos, que la gente se conmovió cuando Jesús entró, y que la gente preguntaba: ¿quién es Jesús? Yo creo, hermanos, que esta pregunta muchas personas tienen esta pregunta, porque han escuchado de Jesús, y han escuchado de Jesús de tantas partes, o de diferentes religiones, y la gente en verdad quiere saber quién es Jesús, porque de alguna manera tienen esa duda, esa incertidumbre, tal vez que el Espíritu Santo está obrando en ellos, de saber quién es Jesús, qué es lo que puede hacer Jesús, o por qué sigue siendo, después de más de 2000 años, un nombre tan importante. ¿Por qué se sigue mencionando? ¿Por qué sigue habiendo personas que le atribuyen milagros, que siguen hablando de Él? Las personas quieren saber quién es Jesús. Y nosotros debemos entender esto. Tanto el hermano Sigfredo como Habacuc nos han desafiado en sermones anteriores a que nosotros hablemos, a que digamos, a que compartamos y proclamemos quién es Jesús. El momento indicado. Bueno, aunque Jesús muchas veces compartió con sus discípulos lo que sucedería, y Él decía: es necesario que el Cristo sea entregado, y que sufra y que padezca, hermano, pecados, y es necesario que sea crucificado. Pero Jesús sabía que había un momento indicado, que había un momento específico para hacer esto. Jesús sabía cuándo era el tiempo de detenerse y cuándo era el tiempo de avanzar. Y cuando Jesús supo cuándo era el tiempo de que las cosas comenzaran a darse, incluso cuando Pedro trató de detenerlo, que cuando Jesús se dirigía a Jerusalén y Pedro trataba de detener a Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía que ya era el momento indicado. El tiempo indicado había llegado, y Jesús no solamente se había preparado para este momento, sino lo vemos preparando el momento, ¿sí? Jesús no solamente se había preparado para este
sino que estaba preparando el momento. Él toma la iniciativa de decir a dos de sus discípulos, vayan por un pollino para que yo entre a la ciudad. Jesús prepara este momento y esto nos habla de que era el tiempo indicado y de que Jesús tenía en ese momento una intención y un propósito para revelarse a Jerusalén, a las personas que estaban en Jerusalén, como quien él en verdad era. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y deben comerme. No sé si una vez Brenda lo explicaba así, ¿no? Jesús en algún momento se para delante de la multitud, o no sé si fuera más, se para delante de la multitud y les dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná que Dios les mandó, pero yo soy el maná que ha venido del cielo, yo soy del pan de vida, y todo el que quiera tener vida eterna, debe comerme. Imagínense lo que pensaban las personas. Ellos literalmente entendieron que debían comerse a Jesús. Nosotros, hermanos, comprendemos cuando Jesús dice esto, no, yo soy el pan de vida y todo aquel que coma de mí vivirá para siempre. Nosotros entendemos, pero las personas en aquel momento no entendían. Y aunque Jesús en muchos momentos, Él reveló su identidad a las personas, Él sabía que para muchas personas no es difícil de entender, o no lo iban a entender en ese momento, sino que lo iban a entender después. Jesús se acercaba a Jerusalén. ¿Y qué estaba pasando en Jerusalén en ese momento? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito? Que Dios tiene un tiempo para las cosas. Ahorita el hermano a mí nos acaba de compartir algo, ¿no? Dios hizo algo en 3 días. Dios tiene un momento, hermanos, para hacer las cosas. Y yo estoy seguro que Jesús no escogió esta fecha por azar, porque en ese momento en Jerusalén se estaba celebrando una fiesta. Y no era cualquier fiesta, se estaba celebrando la Pascua. Y creo que algunos cientos de años después, algún gobernante hizo un censo y censó a todos los corderos que se sacrificaron en la Pascua. Y creo que en ese censo, no recuerdo exactamente el número de corderos, pero eran cientos de corderos que se sacrificaron. Y según la tradición, en la casa en la que se sacrificaba un cordero tendría que haber por lo menos 10 personas. Y sacando las cuentas de ese año, lo que se sacrificó en Jerusalén, se estima que había como 2,5 millones de personas en ese momento en Jerusalén. Para darnos una idea de cómo estaba Jerusalén en ese momento y de por qué Jesús escogió ese momento preciso para entrar a Jerusalén. Y es porque Él quería que muchas personas vieran, que muchas personas se dieran cuenta quién era Él. Porque Jesús estaba a punto, hermanos, de hacer una obra de dimensiones divinas, una obra de salvación y una obra de redención. Y Jesús, el mismo Jesús que antes había evitado las multitudes, ahora se da a conocer a las multitudes. Y en una acción que muchas veces algunos profetas hicieron, a veces cuando los profetas hablaban, los profetas decían, y arrepiéntanse, y Dios va a mandar esto, Dios va a mandar destrucción, y van a ser cautivos, etcétera. Muchas veces la gente no escuchaba a los profetas y a veces Dios les encargaba que hicieran cosas dramáticas para que la gente se diera cuenta. Una vez a Ezequiel le mandó que permaneciera recostado sobre su lado izquierdo, ¿cuántos días? 1 año creo, recostado sobre su lado izquierdo. Y en este momento Jesús hace algo parecido, prepara este momento de su entrada a Jerusalén y la Biblia ahí la menciona, ¿no?, como la entrada triunfal. Jesús prepara, hermanos, algo que no solamente tenía que ver con algo que debía pasar, sino que tenía un significado. Son sus discípulos, Él toma la iniciativa porque Él quería darse a conocer. Él quería que la gente supiera, Él quería que la gente viera quién era Él. Ahorita vamos a entrar a quién eras. Estamos preparando aquí, ¿no?, el escenario. Era el tiempo indicado. Pero Jerusalén, hermanos, no solamente tenía muchas personas. Para Jerusalén, para nosotros significa un buen escenario, unas buenas multitudes para que las personas vieran y creyeran en Él, sino que en Jerusalén estaban los fariseos. ¿Y qué era lo que querían hacer los fariseos con Jesús? Querían matarlo. Y casi desde el inicio del ministerio de Jesucristo, estaban buscando cualquier cosa para incriminarlo. Así que Jerusalén no solamente era un espacio donde Jesús iba a poder tener una gran multitud que viera esa entrada, sino que
¿Se imagina qué iba a significar para los fariseos esta entrada de Jesucristo? No se ve como que iba a ser un desafío para ellos el que Jesús entrara de esta forma a Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén sabiendo el costo, sabiendo las consecuencias. Y aquí yo le puse, no hubiera podido Jesús escoger un mejor, diagonal, peor momento para entrar a Jerusalén, casi al final de su ministerio. Todo es parte de un plan. Vamos a ir a los versículos 4 y 5. ¿Alguien que me ayuda a leer los versículos 4 y 5? Del Mateo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decís a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Sí, hasta ahí. Aparte de las diferentes teorías que hay acerca de Jesús, también hay muchas teorías que la gente habla, que la gente maneja acerca de por qué Jesús murió. No sé si alguien ha escuchado alguna de las teorías de por qué Jesús murió. Una vez yo estaba en la escuela y estaba platicando con una amiga y salió el tema de Jesús, no sé por qué. Y ella es católica y yo le pregunté, ¿tú sabes por qué Jesús murió? Y se quedó así como que un momento pensando y dijo, pues para darnos un ejemplo de vida. Y nosotros, hermanos, nos damos cuenta que no solamente la identidad de Jesús es confusa para muchas personas, sino que también la muerte de Jesús. Muchos hablan de que Jesús murió solamente como un mártir y que la muerte de Jesús en verdad solamente fue una muerte martirizada para de alguna manera reforzar la ideología o reforzar el movimiento que Jesús traía, ¿no?, con sus discípulos. Muchos hablan de que la muerte de Jesús fue algo que sus discípulos exaltaron y elevaron, haciendo parecer que Jesús era más que un hombre. Pero hermanos, Jesús tenía un plan. ¿Usted cree eso? Todo es parte de un plan. ¿Cuándo se planeó, hermanos, el sacrificio de Jesús? ¿Cuándo se planeó? Una pregunta, ¿ahí fue en el Génesis cuando se planeó esto? Cuando Dios dijo, ahí ya se reveló, ¿no? Pero ¿cuándo fue, hermanos, cuando Dios decidió que pasara esto, que las cosas fueran parte de este plan? ¿Eh? Hermano Ramón. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Que antes incluso de la creación misma Dios ya sabía, Dios ya tenía un plan.